Vamos a orar y vamos a leer la palabra para entrar al estudio de esta noche. Señor, muchas gracias porque mis hermanos ya están en tu casa. Hemos venido a estudiar tu palabra con un corazón y una mente abiertos para permitir que tú nos enseñes, que tu magisterio se haga realidad en nuestra vida, para que nos alimentes, nos nutras y nos ayudes a comprender los misterios encerrados en este pozo de sabiduría que es tu palabra. Muchas gracias por permitirnos sentarnos a tus pies. Enséñame a mí mismo, que yo también soy oveja de tu prado, que yo también necesito ser enseñado por ti, porque tú eres el Maestro perfecto. Muchas gracias por los que hemos venido, que nos has permitido estar en tu casa. Gracias porque si tú nos permitiste estar aquí, es porque tú quieres hablar con nosotros. Prestamos toda la atención a tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Segundo libro de Samuel, capítulo 12. Vamos a leer la palabra. Solo que para poder entrar al capítulo 12, nos vamos al verso 26 del capítulo 11. Por la sencilla razón que originalmente la Biblia no tenía números de capítulos, era un solo libro. Entonces, para poder entender el contexto, tenemos que irnos un verso más arriba. Verso 26. Al oír la mujer de Urías que su marido Urías había muerto, hizo duelo por su marido. Cuando pasó el luto, David mandó traerla a su casa, y ella fue su mujer y le dio a luz un hijo. Pero lo que David había hecho fue malo a los ojos del Señor. Entonces, por eso es que es hermoso cuando uno ya quita ciertos números, porque si cortamos en el verso 26, cuando empezamos el capítulo 12, nos encontramos con un adjetivo entonces, pero entonces, gramaticalmente hablando, está indicando una continuación de algo. Entonces, por eso es que para poder agarrar bien el sabor, leemos el verso 26 para entrar al verso 1 del 12. Entonces, ese entonces indica que cuando David mandó a traer a Betsabé y la hizo su mujer, y estando en su casa le dio a luz un hijo, es porque ya venía embarazada. Recuerde que David la vio en el patio, la mandó a traer como cualquier rey de su tiempo. No hay problema, así eran las costumbres. El problema fue haber mandado a matar a Urías. Ese fue el problema. Primero, era una mujer casada, pero era costumbre de esos reyes que ellos eran los dueños de la gente. Por eso es que cuando leemos la historia de los reyes de Judá y de Israel, vemos cómo ellos se adueñaban de las cosas de la gente, porque tenían derecho. ¿Quién se los dio? No sabemos, pero ya era costumbre cananea, que los reyes eran dueños de la vida. Por eso podían mandar a matar a cualquiera. Si usted lee la Biblia, va a encontrar que los habitantes de una ciudad le decían Padre mío al rey. Era una subordinación extrema. Entonces David dice, verso 27 del 11, cuando pasó el luto, él esperó que Betsabé hiciera el luto por su esposo. David la mandó a traer a su casa. Y entonces ahora fue su mujer y le dio a luz un hijo. Pero lo que David había hecho fue malo a los ojos del Señor.
Entonces el Señor envió a Natán a David. Y vino a él y le dijo, Natán, el profeta. Y vino a él y le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una corderita que él había comprado y criado, la cual había crecido junto con él y con sus hijos. Comía pan, comía de su pan, bebía de su copa y dormía en su seno, y era como una hija para él. Vino un viajero al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas al hombre rico, para preparar comida para el caminante que había venido a él, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la preparó para el hombre que había venido a él. O sea, un rico recibe una visita. Y el protocolo de aquel tiempo era que cuando una visita llegaba a alguien, había que atenderlo. Recuerda Abraham cuando llegaron los tres seres misteriosos, le dijo a Sara, rápido, anda a cocinar un cabrito, porque hay que alimentar a esta gente. Aquí estamos hablando de una cultura oriental. Pero este hombre rico, en lugar de agarrar de su propio ganado, fue con el hombre pobre que tenía una sola corderita, se la quitó y se la mató al otro para darle de comer. Hasta ahí termina la parábola que Natán le está contando a David. Verso 5. Y se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive el Señor, que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir, y debe pagar 4 veces por la cordera, porque hizo esto y no tuvo compasión. Ese es el juicio de David. Entonces Natán dijo a David, tú eres aquel hombre. Así dice el Señor, Dios de Israel. Yo te ungí rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Yo también entregué a tu cuidado la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor, y te di la casa de Israel y de Judá, y si eso hubiera sido poco, te hubiera añadido muchas cosas como estas. ¿Por qué has despreciado la palabra del Señor haciendo lo malo a sus ojos? Has matado a espada a Urías hitita, y has tomado a su mujer para que sea mujer tuya. Acuérdese de la parábola de la corderita. Y lo has matado con la espada de los hijos de Amón. Ahora pues, todo eso se lo está diciendo el profeta a David. Ahora pues, la espada nunca se apartará de tu casa, porque me has despreciado y has tomado a la mujer de Urías hitita para que sea tu mujer. Verso 11. Así dice el Señor. He aquí de tu misma casa levantaré el mal contra ti, y aún tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu compañero, y éste se acostará con tus mujeres a plena luz del día. En verdad tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel y a plena luz del sol. Entonces David dijo a Natán, he pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David, el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Sin embargo, por cuanto con este hecho has dado ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor, ciertamente morirá el niño que te ha nacido. Hasta ahí las palabras de Natán, y Natán regresó a su casa. Luego viene ya lo que le dijo Natán, la enfermedad del niño, la muerte y todo. Pero vamos a extraer la lección aquí para nosotros. Con todo respeto, pero muy sinceramente, tengo que decirle algo que no es que esté en mi corazón, está en el corazón de Dios. Muchas veces nosotros los pastores cometemos el grave peligro y el grave error, que realmente es un grave pecado, de no tener el carácter suficiente para cumplir un papel profético delante del pueblo. Todos necesitamos un profeta para que nos hable, todos. De alguna manera, aunque nosotros leemos la Biblia,
estamos llenos del Espíritu Santo, tenemos ministerio, pero independiente de eso, somos personas de carne y hueso. Somos personas que todavía arrastramos pasiones desordenadas dentro de nosotros, que estamos siendo perfeccionados en el camino. Y como ha dicho mi esposa, y lo dice la Biblia, no vamos a terminar de ser perfeccionados mientras estemos en la tierra. De manera que cuando Cristo venga por su iglesia, nos va a tener que transformar en el aire, quitarnos la vieja naturaleza para poder entrar al reino de Dios en el arrebatamiento. De otra manera no podríamos entrar, porque la Biblia dice que ni carne ni sangre entrarán al reino de Dios. Así que vamos a tener que ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Pero mientras estemos en esta tierra, mientras vivamos en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, donde quiera que estemos, vamos a necesitar que Dios trate con nosotros. Y Él trata de varias maneras. El problema de la iglesia, como lo he dicho muchas veces, es que venimos con paradigmas religiosos. Venimos con conceptos, y lamento tener que repetirlo otra vez, pero el tema me obliga a hacerlo. Venimos a la iglesia a colar lo que nos dicen y no a aprender de lo que la palabra nos quiere enseñar. Para empezar, debo decirle que cuando yo mencione la palabra profeta, la voy a mencionar de acuerdo al tema que estamos hablando. Porque para muchos evangélicos, con su mente carnal, no espiritual, un profeta, pues es alguien que anda profetizando, que anda visitando casas, que anda anunciando el futuro. Para muchos cristianos. Porque eso es lo que traemos de otras escuelas de pensamiento. No es un secreto que en medio de nosotros, aquí en El Salvador y en cualquier lugar, hay iglesias que se llaman proféticas, porque se dedican a eso. Entonces, cuando venimos a una congregación, y con el permiso del Señor lo digo, sin afán de ser presumido ni orgulloso, cuando venimos a una congregación como la nuestra, en donde el pastor o la pastora profetizamos sobre la vida de alguien, no es para anunciarle bendiciones ni profecías de acuerdo a lo que hacen los demás. Se lo voy a explicar más claramente. En el contexto bíblico, el profeta de este tiempo y de todos los tiempos nunca iban a un culto a profetizar. Nunca. El profeta llegaba, se sentaba y escuchaba la palabra y aprendía, como cualquier asistente a la sinagoga. Recordemos que nuestro origen es sinagogal. La palabra eclesía vino a formar parte ya en Hechos, cuando se organizó la iglesia. Pero anteriormente nos reuníamos, o la gente se reunía en la sinagoga, no para escuchar un mensaje, sino para estudiar una lección. Por eso es que la mayoría de las veces, después de haber escuchado la lección, la pregunta era: ¿y ahora qué hago? Y entonces venía la respuesta: acepta a Jesucristo y serán salvos tú y tu casa. Después de haber escuchado la lección. La iglesia, después de la reforma, fue dejando eso y se convirtió en un centro ya no de estudio, se convirtió en un centro de prédicas. Y poco a poco fue derivando hasta que nace la iglesia de Roma. Ese es el modelo mundial de iglesia hoy. Que la gente viene a la iglesia a escuchar a un hombre
que en aquel tiempo hablaban latín, nadie entendía nada, pero luego vinieron cosas, es pura historia, y entonces ya metieron el idioma vernáculo, para que la gente que está sentada entendiera lo que el hombre está leyendo. Así que para Latinoamérica, lo que se hace ahí ya se hizo en español. En Estados Unidos, esa iglesia hace su culto o su reunión en inglés. En África, pues en africano. ¿Me estoy explicando? Porque lógicamente se dieron cuenta que por años la gente llegaba a la iglesia, oía un idioma que no entendía, el latín. Entonces vinieron ellos y cambiaron todo y dijo, no, a partir de ahora, de esta reforma, vamos a hacer el culto, no quiero mencionar el nombre propio, el culto en el idioma vernáculo, para que la gente sepa. El problema es que la gente sigue llegando y ahora se lee la Biblia de acuerdo a los pasajes que ellos necesitan leer. De manera que viene la Pascua y tienen un librito a la par de la Biblia donde están todas las lecturas pascuales. Ahorita para noviembre y diciembre extrajeron todo en el librito, todas las lecturas navideñas. Fíjese cómo se fue derivando y por qué, de alguna manera, en Visión de Fe, chocamos tanto con la gente. ¿Sí? Porque eso no es en cualquier lugar. Hay miles, no somos los únicos. Pero como yo tengo esto a mi cargo, me tengo que referir a esto. ¿Por qué chocamos? Por eso le estoy haciendo esta historia. Entonces, lógicamente, ellos vienen y extraen de aquí las lecturas anuales. ¿Sí? Para la Pascua, lectura pascual, todo va referiendo a la Pascua. Cruz, procesiones, María, ungir los pies de Jesús, todo, la cruz, hasta que muere y resucita. Por eso es que dentro de las lecturas hay el domingo de resurrección, que todo el mundo, donde se maneja esa iglesia, leen lo mismo. Y así durante el año, son las lecturas anuales. Ahora viene el problema, que una buena parte de iglesia evangélica agarró ese modelo. ¿Me está siguiendo? Entonces, lógicamente, y se lo digo ¿cómo se dice? Con hechos, porque yo he asistido durante el año a diferentes congregaciones evangélicas y lo que hacen es evangelizar de acuerdo al librito que se usaba allá. Lo mismo. Tú me has acompañado. Por ejemplo, durante el año, para Semana Santa, que no es una Semana Santa, pero para hacerme entender, todo lo que se predica toda la semana es referente a la Semana Santa. Ahorita ya se está empezando a preparar todo para predicar sobre el fin de año. Ya van a hablar del niño Dios, de esto, de lo otro, aquí que allá. Y en enero vuelta nuevamente la misma ruta. Y resulta que usted viene a Visión de Fe, en donde las cosas son totalmente diferentes. No tenemos una lectura anual, dejamos que el Espíritu Santo nos diga de qué quiere hablar. Entonces aquí viene el choque, que el espíritu profético de la palabra toma al predicador, que es nuestro anhelo, hablar la palabra de Dios y no lo que nos parece que debemos hablar. Y ahí es en donde el espíritu profético de la palabra usa al pastor o a la pastora para hablar. Pero, aquí viene el pero. Por eso es que toda la roca de escándalo aquí es la palabra profeta. Que en este momento de la historia, el profeta solamente aparece cuando el rey está haciendo algo malo. Se lo dejo un par de segundos. El profeta llegaba a una sinagoga, oía y tranquilo, oía la lección, se iba, porque solamente 2 ministerios estaban vigentes en este momento. ¿Cuáles eran?
el ministerio del rey que gobernaba políticamente y el profeta que gobernaba espiritualmente. ¿Me está siguiendo? No habían evangelistas, no habían otros ministerios, solamente dos. El oficio del rey que gobernaba políticamente y el oficio del profeta que gobernaba espiritualmente. No tenía nada que ver con las leyes. Y el rey no tenía nada que ver con lo espiritual. Pero el rey obligadamente, de parte de Dios, mantenía un profeta en todo el país para corregirlo a él. Esa es la función del profeta. Por eso usted lee la vida de Elías. Elías no se va con la plebe. ¿A dónde iba Elías? Al rey Acab, a la reina Jezabel. Ustedes, tú has hecho torcer al pueblo, adorando Baales. El profeta está puesto, bíblicamente hablando, para corregir lo que está mal. En este momento, en el rey. Por eso es que los grandes profetas, Isaías, Jeremías, todos eran dirigidos al gobernante de turno. Ahorita platicando con Marlon, le estaba mostrando algo. Se lo voy a mostrar para que usted vea. Por favor, hermana, póngame Isaías, capítulo 1. Espero que ahí nos aparezca esto, para que usted vea. Ahí, déjemelo ahí. Leámoslo todos. Visión que tuvo Isaías, hijo de Amós, concerniente a Judá y Jerusalén. ¿Sí? O sea, Israel en este momento es un solo país, pero con el devenir del tiempo, a través de Roboam y Jeroboam, se dividió en dos, en Jerusalén y Samaria. Entonces Isaías ya está viendo una visión de lo que va a suceder en los tiempos en que Jerusalén va a ser dividida en dos, Judá y Jerusalén. Ahora aquí viene, en los días, léame usted, Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, plebeyos, reyes. ¿Ya lo vio? Eso quiere decir que para entender a Isaías tengo que estudiar qué fue lo malo que hizo Usías, qué fue lo malo que hizo Jotam, qué fue lo malo que hizo Acaz y qué fue lo malo que hizo el rey Ezequías, para poder entender la visión de Isaías. Porque Isaías, como Jeremías, Ezequiel, todos los profetas estaban puestos para corregir y, ¿cómo se dice? Revelar, no, manifestar lo malo que hicieron los reyes. Porque ellos eran enviados a los reyes. Evidenciar. Entonces le digo yo a Pajarito, actualmente estoy estudiando el libro de Isaías y ahí he aprendido muchísimo porque estoy aprendiendo qué fue lo que hizo Usías, Jotam, Acaz. Los he leído, pero ahora con mayor detenimiento, porque Isaías me va a revelar. Ahora regresemos a visión de fe. Regresemos nuevamente, hermana. Resulta que aquí, la palabra, hay dos niveles. La palabra y lo profético. Entonces, hoy, el profeta, de parte de Dios, ya no está puesto para el rey del gobierno, porque esa cultura ya se perdió. ¿Pero por qué se perdió? Porque ahora resulta que el rey ya no es el presidente. El rey eres tú. El rey eres tú. El rey somos nosotros. Porque Pedro dijo que ahora nosotros somos reyes y sacerdotes. Aquí está el choque. Que como ahora el que predica la palabra también se convierte en un profeta para corregir lo que está haciendo mal
¿Y quién es el rey, pajarito? Nosotros. Aquí viene lo que a usted no le gusta. Que cuando el espíritu profético desciende con base en la palabra y señala a un rey, ¿qué dicen? Me tiró, no me gusta, me avergonzó. Es que ahí lo señalan a uno. Es que ahí vieras cómo me dejó, me la peló. Aquí mira, sí, ¿ves? Un montón de pretextos, pero ¿por qué? Porque venimos de aquella iglesia, en donde el que estaba leyendo la homilía, ahora sí me meto a eso, no tiene nada que ver con la profecía. Él solo leía. Venimos de allá para acá con ese concepto. Pero como aquí, bendito Dios, el Señor nos ha llevado a otro nivel, aquí hay dos niveles, la palabra y la profecía. Eso es lo que no le gusta al pueblo. Algunos se han ido. Por eso yo sé que no en todas partes funciona esto. Porque en otras partes el ministerio profético de la palabra no se manifiesta. Entonces, ¿qué queda? ¿Qué es lo que escuchan ellos? Solo palabra. Solo palabra. Lo que se llama normalmente el logos. ¿Ya lo vio? Por eso es que aquí tienes razón cuando preguntan, ¿y usted cómo aguanta? Sí, ¿cómo aguanta el ministerio profético? ¿Cómo aguanta que le corrijan? Pues sí, si para eso está la palabra. ¿Me quedó claro esto? Entonces, lógicamente, quiero felicitar a aquellos que han entendido, sin haberlo escuchado, porque es primera vez que menciono esto, que han entendido que es necesario que en su vida como rey usted tenga un profeta que le corrija las cosas que según usted están bien, pero que para Dios no están bien, y le manda. Primero, le manda la palabra, usted lo lee, pero no logra entenderlo. El Espíritu Santo le dice, pero usted no logra escucharlo. Y dice Dios, si ya leyó y no entendió, si el Espíritu Santo le habló y no entendió, tengo que mandarle a un profeta. Ahí está. Eso pasó con David. Eso pasó con David. Un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre que amaba la alabanza. Amaba a Dios de tal manera que tuvo en su corazón el deseo de hacerle una casa. Todo lo positivo de David no se obvia. Pero dentro de todo ese contexto de la belleza del alma de David hay un hombre. Hay un hombre. Y de ese es el que vamos a hablar esta noche. Porque David, de alguna manera, cuando ve a Betsabé, se enciende la pasión. Se enciende en pasión humana, como cualquiera. Por eso por allá en algún lugar dice que Elías era un hombre conforme nuestras mismas pasiones. Sin embargo, hizo caer fuego del cielo. O sea que tenemos que dividir en dos: al hombre de Dios y al hombre per se, con sus debilidades, miserias y zonas oscuras. Ese es el asunto. Entonces David es un hombre de Dios, ama a Dios, escribe poemas, cánticos, organizó la alabanza, organizó a Asaf, Emán y Jedutún, y les dijo, bueno, necesito que 24 horas al día alaben a mi Dios, y el arca hay que traerla y todo lo que usted quiera. Pero era un hombre. De manera que cuando ve a Betsabé se le enciende la pasión y empieza a actuar de una manera que él no se da cuenta. No se da cuenta. Veamos, por ejemplo, algo que David tenía. Veamos, por ejemplo, aquí está.
Deuteronomio 17, 18 y 20. Leámoslo bien, porque estamos examinando la vida humana de David, no del rey David. ¿Me estoy explicando? Recuerde que hoy es una noche de estudio. Y sucederá que cuando él, ¿quién? Él, el que tú nombres como rey, se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de esta ley en un libro, en presencia de los sacerdotes levitas. Eso quiere decir que todo rey tiene que tener un sacerdote, o sea, un profeta. Sigamos. La tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor tu Dios, observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley y estos estatutos. Ok, ¿tendría David una copia de la ley de Dios? Sí, porque era un hombre temeroso de Dios. ¿Leería David todos los días el rollo de la ley conforme estaba ordenado en Deuteronomio? Sí. ¿De dónde saca tanto salmo? ¿De dónde saca tanta belleza literaria? Leía la Biblia. Pero ojo, leía la Biblia, pero nunca fue confrontado con la Biblia. Nunca fue confrontado. Porque todos los días leía la Biblia y mandó matar a Urías. Leía la Biblia, no matarás, pero él pensó, de alguna manera, déjenme imaginar, esto no es para mí, porque yo soy el rey. Yo tengo derecho de agarrar a Betsabé, soy el rey. No matarás, no adulterarás, es para ellos, no para mí. ¿Ve cómo la va arreglando? ¿Sí o no? Eso pasa cuando nosotros leemos la Biblia de acuerdo a nuestro deseo. La acomodamos. La acomodamos. Por eso la gente deja de venir a la iglesia. Porque acomodan la Biblia. Acomodan la palabra, la leen, oran, pero la Biblia ya no les habla. Siguen viviendo en sus delitos y pecados porque la palabra ya no les cala, ya no les habla. Y entonces viene David y lee los rollos, encuentra los mandamientos, pero sigue actuando de acuerdo a su concupiscencia. Si alguno de nosotros estamos ahí, pura coincidencia. Pero después le voy a hablar de mi testimonio. Entonces viene David y resulta que la palabra ya no le habló. La lee porque está cumpliendo, pero ya no le hace, como decimos, ya no le hace clic. Ve, yo estoy haciendo esto. Ya no. Porque la pasión, la carne, ya cubrió el espíritu profético de la palabra. Por eso es que los mandamientos no son cargas, son para cuidarme. No robarás, para que no te metan preso, Carlitos. No adulterarás, para que no adulteren contra ti, para que coseches lo que siembras, Carlitos, no adulteres. No hagas esto para que no te vaya mal. Esos son los mandamientos. Pero mi alma puede tacharlos y decir, esto no, ya no me habla. Entonces, ¿qué pasó con David? Han pasado 2 años aproximadamente, 2 años, viviendo con Betsabé, criando a su primogénito. ¿Me está siguiendo? Porque este niño fue su primer hijo. Era su primogénito. Era su regalo del cielo. Era la bendición de Dios para él. ¿Está analizando usted al hombre? Por eso no es raro que muchos de nosotros leemos la Biblia y la acomodamos. Sí, pastor, eso dice ahí, pero yo creo que. Ese yo creo que es el tinte con que cubrimos la acción profética de la palabra. Ese yo creo que. Porque así me enseñaron allá. Pero fíjese que académicamente hablando, usted estudió primero sus 6 años de primaria, ¿sí o no? Inmediatamente después de primaria,
Se fue a prevocacional, 3 años de prevo. Luego, 3 años de bachillerato. Luego, la universidad. Ok, si allá, en primero o segundo grado, le hubieran enseñado que vaca se escribe con B labial, ¿cómo la va a escribir en la universidad? ¿Por qué? Porque así me enseñaron allá. Y viene el catedrático y dice, disculpe, estudiante, pero vaca no va con B labial. Es que así me enseñaron allá, pero mire, aquí está el diccionario. Va con B dental, ¿ya lo vio? Sí, pero así me enseñaron allá. El catedrático, ¿qué le queda? Bueno, siga pues. Eso pasa aquí. No vamos a otro nivel académico. No queremos ir más allá. Lo que se llama una metalectura de la Biblia. No queremos ir más allá. Estamos estacionados en la primaria. Ahí nos quedamos. Estamos en la facultad, estamos en la universidad, pero siempre pendientes de lo que nos enseñaron allá. Y así nunca vamos a avanzar. Entonces resulta que David, ya la palabra no le habla. El espíritu profético de la palabra ya no le cala. ¿Qué le quedó a Dios? Veámoslo. Capítulo 12, verso 1. ¿Qué dice? Solo la primera palabra. ¿Qué significa entonces? Ahora sí, puede concatenar. Entonces, aquí viene el problema de esta congregación. Como nosotros muchas veces no queremos, porque la palabra ya no nos habla, el Espíritu, ahora se llama el Espíritu Santo, sí, que nos enseña todas las cosas y nos guía a la verdad, ya a Él ya no lo escuchamos. Entonces viene Dios y dice, yo no quiero que mis hijos se me pierdan. No quiero que mis hijos, por ignorar la verdad de lo que están haciendo, sigan arrastrando ese pecado encima, porque están arrastrando a su familia. Luego vamos a ver aquí, ya lo leímos. Entonces yo tengo que parar esto. Pero resulta que David lee los rollos y a la palabra no le habla. El espíritu profético no le habla. La primera palabra. Entonces manda a Carlos Berché y le dice, usted. Y ahí es donde nos ponemos pálidos. Ya no hallamos a dónde ver. Y llegamos a la casa, ¿te diste cuenta cómo te tiró? No. Diga conmigo, no. Llegó el entonces. En usted. Te llegó tu entonces. A mí me da risa, pero de emoción. A mí este entonces, eso fue lo que me llegó hoy. Hoy me llegó un entonces, pero sigamos. Entonces el Señor envió a Natán a David. Y vea pues, vea bien cómo el hombre David estaba tan cegado, que aquí lo vamos a ver. Y Natán empieza a contarle una parábola. Un hombre pobre tenía esto, un rico también, pero fíjate David que ese hombre rico mató a la ovejita del pobre que allá, y la ira de David, que era justo. Póngame atención en esto para que usted por favor se lleve el néctar. David era justo, era temeroso de Dios. Él no podía permitir que en su reino pasaran esas cosas. No es justo que un rico le haga eso a un pobre. Natán, ¿qué pasó? Ese hombre tiene que morir. Han pasado 2 años. Ahora, ¿por qué David se enoja? A ver, ahora predíqueme usted, ¿por qué se enoja David? ¿Por qué? No. ¿Por qué? Se le había olvidado lo que él hizo y se lo achacó al rico de la parábola. Ese hombre tiene que morir. No dijo yo. ¿Ya lo vio, hermana?
Eso es lo que hacemos. Viene el profeta y ¡pum! Señala. Dice el Señor, usted que está así, usted que se viene a dormir al culto, usted tiene problemas de demonios. Me está diciendo endemoniada. Yo no. Yo no. Es el espíritu profético de la palabra. Es el entonces. Y entonces David le dice, vive el Señor que ciertamente que el hombre que hizo esto merece morir. Él nunca pensó que esa parábola era para él. ¿Qué le parece? A ver, levante el dedo, levántelo conmigo y diga, a mí también me ha pasado, pastor. ¿Ve por qué duele tanto venir a esta congregación? Porque aquí el Señor no se esconde nada cuando ya se cansa. Cuando llega el entonces para nuestra vida, ya nadie la quita. Ese es el papel profético. Pero muchos, cuando ven eso, ¿qué dicen? Antes que a mí me llegue el entonces, me voy. Y se van con su mismo pecado oculto y no se dan cuenta que están pecando. David no se dio cuenta que era de él, de quien estaba hablando Natán. Se da cuenta el peligro si yo no tengo un profeta. Ahora, un profeta, para mí, me siento ahí y predica Marlon. Predica el profeta Marlon. Diga no. Diga no. Marlon va a funcionar en algún momento como profeta para mí. Él no va a saber nunca lo que yo puedo estar sufriendo o escondiendo, pero él me va a hablar la palabra. Y viene el espíritu profético de la palabra, va a hablar. Y si yo soy ignorante y necio, hoy sí me la tiró Marlon. No, fue él, querido, si usted no conoce mi vida. ¿Me estoy enseñando bien? Necesito saber. David nunca se imaginó que la parábola hablaba de él, porque su pecado estaba tan oculto que vivió ya con ese tumor. Ahora viene el problema. Viene el problema. Imagínense que del verso 1, Natán le está hablando hasta el verso 12. Hasta el verso 12. En el 13, ¿qué dijo el 13? La primera palabra, otra vez. Por eso que la gramática bíblica es bellísima. Hasta el verso 13, a David le cayó un salvadoreño que le dijo, le cayó el 20. Hasta ahí le cayó el 20. Entonces la pregunta, ¿cuándo le va a caer a usted el entonces? Eso es lo que me admira de usted. Le cayó el entonces. Tienes razón. Solo porque los demás no van. No, si yo soy independiente. Yo tengo que velar por mi casa. Cree tú y serán salvos tú y tu casa. Lo que hagan los demás no me interesa. Entonces David reconoció y dijo, he pecado contra el Señor. Eso fue todo. Eso fue todo. Pero ahí se resumen 2 años de oscuridad. ¿Ya lo vio? A usted le llegó un entonces hace poco, ¿sí o no? Pero antes de que usted recibiera el entonces, tuvo que haber un profeta que le dijera, entonces Dios le mandó. Hay 2 entonces, el de Dios y el suyo. Maravilloso, ¿no?
Esto es para que usted se goce y le diga, Señor, gracias. Porque hasta que me hablaron de esto, me di cuenta que tienes razón. Pero el necio que dice, no, me tiró. Me enojé porque es que ahí le tiran a uno. Por favor, quítese esa mentira del diablo. No es que le tiren a uno, es el ministerio profético. Entonces David dijo a Natán, he pecado contra el Señor. Eso fue todo, pero con eso está resumiendo, Natán, tengo que arreglar esto. ¿Y ahora qué hago? El famoso ¿qué hago? Y Natán dijo a David, el Señor ha quitado tu pecado, no vas a morir. Porque en el entonces ya está pedido el perdón. Sin embargo, aquí viene el pecado como arrastra. Y de eso se trata visión de fe. Que sus hijos ya no sufran lo que usted por necio, por necia, yo por necio no arrastre a mi familia. Entonces dijo David a Natán, y Natán dijo a David, el Señor ha quitado tu pecado. Sin embargo, por cuanto con este hecho, has dado ocasión de blasfemar a los enemigos que son los demonios del Señor, ciertamente morirá el niño que te ha nacido. Y termina Natán. ¿Cómo terminó Natán? Capítulo 15, verso 1. Solo la primera frase. ¿Qué dice? Ahí está. ¿Qué hizo Natán entonces? A ver si supe explicarme. ¿Profetizó? No. Corrigió al rey. Y ahora sí, le está profetizando. Pero primero, corrección. Ahora profetiza. Tus hijos te van a avergonzar como tú avergonzaste a Dios. Tú hiciste en secreto con Betsabé. Ahora veamos la historia. Absalón se va a acostar con tus mujeres en público. ¿Quién arrastró toda esa maldición sobre su familia? ¿Quién? David. ¿Cuándo? Entonces la pregunta que tengo aquí en mis notas, si Natán no llega a hablar con David, ¿qué hubiera pasado? Sigue igual. Salomón, viendo el mal ejemplo de su papá, que después lo multiplicó. Absalón, viendo el ejemplo de su papá, que después lo multiplicó. Hasta su propio consejero Ahitofel se volvió contra él. Porque David, esos 2 años de oscuridad espiritual, leía la Biblia le hablaba, él ya no lo escuchó, no le quedó más remedio a Dios. Entonces, tengo que hablarle verbalmente. Natán, anda. Si Natán no hubiera llegado a hablar con David, hubiera seguido viviendo como si nada hubiera pasado, como si no hubiera hecho nada malo. Es por eso que Dios envía mensajeros para que nos ayuden. Miren, queridos, Dios no avergüenza a nadie. Es el pecado el que me avergüenza. Dios solo nos manda a señalarlo. Pero el pecado es el que me avergüenza, es que me dio vergüenza, me señaló. Sí, pero no fue el pastor, no fue la pastora, fue la palabra. Porque ya la palabra ya no le hace nada a usted en su casa. Entonces, lógicamente, es por eso que Dios envía mensajeros para que nos ayuden a enderezar nuestras veredas. Ahora la pregunta es, ¿por qué? Porque voy a decirlo con todo respeto, ¿solo porque Dios quiere? ¿Por qué, Will? Porque te ama, no quiere que te vayas al infierno. Eso es todo. ¿Ve por qué la gente que se va, lógicamente, se quedan sin profeta? Ahora, lógico, ¿cómo andan?
¿Cómo andan, hermana Jessica? No me lo diga, yo sé. Porque después le voy a dar un mensaje. ¿Qué sucede cuando pasan esas cosas? Es por lógica. Si yo no estoy siendo atendido por la palabra y el Espíritu Santo como profeta de mi propia vida, yo voy a seguir igual. Y le está hablando el pastor de Visión de Fe. No le está hablando un apóstol así, ni un profeta, no, un hombre. Entonces, es por eso que Dios envía mensajeros para que nos ayuden a enderezar nuestras veredas. Muchos podemos alegar que el Espíritu Santo nos recuerda la palabra y que no necesitamos sujetarnos a ningún maestro o pastor, pero con ese pensamiento estamos negando la efectividad de la voluntad de Dios. Dígame una cosa, ¿por qué si usted lee la Biblia, estudia teología y tantas cosas, todavía hay pasiones bajas aquí adentro? ¿Por qué? Porque seguimos siendo humanos. Ahora, leer la palabra, si yo no le pongo atención, por eso les he enseñado, y voy terminando, que cuando yo leo la palabra cada mañana, yo platico con la palabra. Porque he llegado a entender que sobre la palabra está flotando, el Espíritu se movía, ¿qué dice? Sobre la faz. De veras, Señor, tienes razón. Tienes razón. Bueno, eso es lo que algunos de nosotros rechazamos de aquí. No queremos el entonces ni de Dios ni de nosotros. Y entonces la vida se va convirtiendo en una rutina de pecados, pecados y pecados. Lamentablemente, para David, ya él había arrastrado a sus hijos a una tragedia. Y sobre eso, verso 16, verso 15, segunda parte del capítulo 12, y Natán regresó a su casa. Ahora la pregunta, ¿por qué regresó a su casa? Ya había cumplido. Es lo que pasa aquí. Yo tiro el bombazo, lo hago sudar, pongo bravo, me avergonzó, me la tiró, agarro mi carro y me voy a mi casa. ¿Cómo quedó David? Veamos. Y el Señor hirió al niño que la viuda de Urías dio a David y se puso muy enfermo. David rogó a Dios por el niño y ayunó y fue y pasó la noche acostado en el suelo. ¿Dónde estaba Natán? Viendo su tele tranquilo, cambiando sus canales, echándose su buena cena, y David quedó afligido. ¿Se da cuenta? Ahora, ¿no quiere usted el espíritu profético de la palabra? Hay miles de lugares donde no lo van a confrontar, pero le van a hacer un daño terrible. Su vida va en declive. Su carácter nunca va a cambiar. Su relación con Dios nunca va a superar. Va a seguir una rutina. Por eso le empecé hablando de la otra iglesia, porque venimos con ese modelo. ¿Cuándo ha visto usted a uno de esos sacerdotes? A ver, hermana, usted, hija de Dios. Nunca, ahí no se meten, porque el espíritu profético no está ahí, está aquí. ¿Se da cuenta? Ahora trate de futurizar el futuro de sus hijos. Van a tener la misma religión que usted tuvo al principio. ¿Qué dice? ¿Por qué? Porque usted tuvo su entonces. Ya estos patojos ya no pueden actuar como él. ¿Se da cuenta? Ah, es maravilloso. Es maravilloso. Nosotros debiéramos decirle, Señor,
Gracias por la congregación donde me tienes. Gracias. Porque si yo estuviera en cualquier otro lugar, no, Señor. No. Si estando aquí, mira cómo estoy, ese sería el diálogo, ¿verdad? Si estando aquí, mira cómo estoy, ¿cómo estaría si estuviera en otro lugar donde tu palabra no me hable? Por eso alguien me dijo, ¿sabe qué, pastor? Yo necesito que usted me hable así. Es que no soy yo, pero él se abre a eso. Y entonces cuando alguien le dice, Señor, yo necesito ese tipo de pastoreo, el Espíritu Santo dice, excelente, hermano, agárrate que ahí voy. Pero en un año le quita lo de 20 años. En un mensaje le puede quitar 3, 4 áreas. Si usted o yo y yo permitimos que la palabra y el Espíritu de la palabra nos confronte. Señor, muchas gracias por tu palabra. Te bendecimos, te agradecemos esta gran lección que nos has dado. Te ruego perdones mis pecados, mis faltas, mis ofensas. Y te doy gracias, Señor, porque nos corriges. Porque si me corriges es porque soy tu hijo, porque te interesa mi vida, te interesa mi camino. Eso quiere decir que no soy bastardo, sino que soy hijo tuyo y como tal soy heredero de tus promesas. Muchas gracias, Señor. Son cosas que nos cuesta entender a veces porque el alma se opone a la corrección. Sin embargo, tu palabra está plagada de consejos. El sabio escucha y aprende. El sabio acepta la corrección. El sabio asimila. El necio, ese es el que desprecia ese Espíritu precioso que es tu mismo Espíritu Santo, quien nos conduce a toda verdad. Ahora entendemos la función de tu Santo Espíritu, de llevarnos a la verdad, pero no a la verdad de Jesucristo, a la verdad de quién soy realmente. Que por muy ungido como David, por mucha revelación como David, sigo siendo un hombre que necesita corrección. No me dejes sin profeta, Señor. No me dejes sin profeta, por favor. Yo sé que me va a doler, me va a avergonzar, me voy a sentir mal por el pecado, pero mi vida después va a dar frutos dignos de mi salvación. Bendigo la ofrenda en el nombre de Jesús. Amén y amén.